Bendiciones con todos. Tema 48, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en el libro de Génesis y hoy vamos a hablar de Enoc, un profeta de Dios. Y vamos a leer Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24 que dice lo siguiente. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La Biblia nos dice que Dios siempre ha mandado profetas para advertirnos en caso de que vayamos por el camino equivocado y para que nos digan qué debemos hacer para regresar a Él. De hecho, Jesús nos dice que el primer profeta que se nos envió fue Abel. Y no dudaría que esa fue una de las razones por las que Caín haya matado a su hermano. Lucas capítulo 11, versículos 50 a 51 dice: para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del mundo, se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo que le será cargada a esta generación. Después, al ver cómo el pecado iba corrompiendo a la humanidad, Dios asignó a Enoc, el segundo profeta que es mencionado en las palabras de Dios, en las Escrituras, y la tarea de profetizar a los hombres incrédulos antidiluvianos para que se arrepintieran de sus caminos y regresaran al Señor, para que alcanzaran vida eterna a través de la fe en la promesa de la semilla de la mujer que fue dada a Adán, quien todavía estaba vivo en esa época. También les advirtió acerca del tiempo que tenían para arrepentirse. Su tiempo límite era hasta que ocurriera la muerte de su hijo, Matusalén. En el libro de Judas se describe 3 profecías del final de los tiempos. Primera, la segunda venida de Cristo con incontables millares de sus santos. Segunda, el juicio de Dios. Y tercero, la condición prevalecerá durante los últimos días. Judas, versículo 14 y 15 dice: Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre las gentes de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por los insultos que hayan dicho contra él. Enoc, a solo 7 generaciones de Adán, pudo ver los efectos del pecado en el mundo hasta el final de los tiempos. Pudo apreciar la similitud de la humanidad antes del diluvio, en los tiempos de Noé, el primer juicio de la raza humana a nivel global, y la sociedad de los últimos días, las cuales estaban totalmente alejadas de Dios, sin ninguna preocupación por las cosas espirituales, solo buscando satisfacer los placeres de su propia carne. Enoc llegó a ser testigo de la segunda venida de Jesucristo, el juicio de los creyentes. Y al terminar su reinado de 1000 años aquí en la tierra, el juicio final del resto de la humanidad y de los ángeles caídos. Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27 dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutará de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Acerca de estos versículos en Judas, John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, conectó en sus comentarios una exposición de los primeros 10 capítulos de Génesis, publicado en 1691, la relación de que Enoc, siendo la 7ª generación desde Adán, es la imagen que representa el 7º gran día del Señor,
siendo cada generación desde Adán un símbolo de 1000 años en el plan de Dios para este mundo. Con ello, Enoc representa los últimos 1000 años en la que Jesucristo reinará aquí en la tierra durante el milenio. Y literalmente estaremos caminando con Dios durante este periodo. ¿Qué les parece? Hablemos un poco del libro de Enoc. Adicionalmente, mencionamos también acerca del libro de Enoc que conocemos hoy en día. Este no es un libro que fuera aceptado por el canon judío o cristiano para formar parte de la Biblia, por si acaso. Inclusive no se considera que lo haya escrito Enoc, sino que fue escrito bajo este seudónimo durante el segundo o primer siglo antes de Cristo. El libro de Enoc se encuentra en una categoría totalmente diferente de las escrituras, aunque puede ser de algún valor como una ventana para entender lo que pensaban algunos judíos de la antigüedad. La tradición judía estaba muy interesada en la historia de Enoc, quien había recibido la revelación divina sobre todos los misterios y que los había registrado por escrito en libros apocalípticos. En estos libros se describe al patriarca Enoc advirtiendo y exhortando a su hijo Matusalén y a todos sus contemporáneos a reformar sus malos caminos. Habla sobre religión y por qué el diluvio era moralmente necesario. Explora los misterios en la tierra y en el cielo. Describe la corrupción de Génesis capítulo 6, versículo 4, y en la que los ángeles caídos tomaron mujeres como esposas y les enseñaron secretos divinos que estaban prohibidos para los hombres. También menciona profecías acerca de la segunda venida del Mesías. Sin embargo, este libro debe ser tratado como lo que es, un libro apócrifo. ¿Qué les parece? Ahora veamos el versículo 23. Dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Una última pista acerca del momento en que el Señor escogió para trasladar a Enoc al cielo a sus 365 años es que coincide con los 365 días en un calendario solar, lo que nos sugiere que se concluyó un ciclo por completo, lo que nos lleva a pensar que la vida de Enoc vivió una buena vida, plena y de calidad, en la que cumplió todos sus objetivos y tuvo una relación armoniosa con el Señor. Y el versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó. Después de que Enoc dio el mensaje que Dios haya querido dar a la humanidad a través de él y cumplió con su propósito aquí en la tierra, Enoc dejó todo, su familia y sus posesiones, para estar con Dios. Y en lugar de morir, él fue tomado por el Señor, venciendo a la muerte, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 al 58. A diferencia de lo que ocurrió con los otros patriarcas en Génesis 5, como vemos en los versículos, en el 5, el 8, el 11, el 14, el 17, el 20, el 27 y el 31, en donde solo se habla sobre la muerte. Este capítulo es como un funeral. El que no fuera llevado por Dios es una de las historias más asombrosas en la palabra de Dios, sobre todo en medio de toda la muerte que vemos que ocurrió en Génesis capítulo 5. Es la confirmación de que Dios va a cumplir con sus promesas de vida eterna y otras bendiciones. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto de la satisfacción y como resultado la vida eterna. Por cierto, recordemos que la muerte no es parte del plan original de Dios para su creación. La muerte fue el resultado del pecado y esto trajo la maldición, como dice Génesis capítulo 3, versículo 17. Es una de las razones por las que las cosas se echan a perder, se oxidan, Mateo capítulo 6, versículos 19 al 20, etc. Dios no es responsable
por el sufrimiento y la muerte. La humanidad es la responsable, el hombre, el ser humano. El Señor no puede dejar que el mal se quede sin castigo. Es una forma de darnos instrucción o disciplina. Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice: pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Después de que Adán y Eva desobedecieron, en ese momento, en la creación, comenzó una espiral descendente que trajo la muerte a todos sus descendientes, tanto en la línea de Caín, quienes tradicionalmente son considerados como los pecadores con Lamet, y la séptima generación, quien era la personificación del mal, como con los herederos de Set, a quienes supuestamente representan a los miembros de la familia que se acercaron a los caminos de Dios. Pero las Escrituras no nos demuestran claramente que todos fueron juzgados por no arrepentirse ni regresar a Dios, por lo que murieron durante el diluvio, con excepción de Enoc y las 8 personas a bordo del arca de Noé. Muy interesante, ¿no es cierto? Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7 dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Qué versículo tan trágico. Dios no pudo ver tanto pecado. ¿Y ahora? ¿Cómo está la humanidad en estos tiempos? Es increíble. Yo creo que peor que antes. Pero con Enoc algo diferente ocurrió, como debe ocurrir con nosotros hoy al escuchar la palabra de Dios y aceptar a Jesucristo, algo diferente. El Señor tomó a Enoc de forma similar que a Elías, segunda de Reyes capítulo 2, versículos 9 y 11, y lo trasladó al cielo, en donde posiblemente les tenga reservada alguna otra tarea profética que asignarles. Enoc y Elías son 2 ejemplos en los que las puertas del Hades no prevalecieron contra el poder de nuestro Creador. Dice segunda de Reyes capítulo 2, versículos 9 y 11, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los 2 hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Qué increíble el poder de Dios, ¿no? Mire. Y Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué les parece? El autor del libro de Hebreos esclarece que por su fe, Enoc fue milagrosamente trasladado al cielo, y no por ninguna virtud o buenas obras. Su fe agradó a Dios al punto de que Enoc logró recuperar la comunión con Dios que Adán había perdido. Además, precisa que Enoc no murió en el proceso al ser tomado por el Señor. Enoc es alguien imponente porque es el único, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, de quien se dice que agradó a Dios. Este verso es una demostración de que la gracia del Señor perdona todos nuestros pecados al tener una vida de fe en el Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué le parece? Pero, ¿cómo fue que Enoc le agradó al Señor?
La respuesta está en el siguiente versículo de Hebreos 11:6. Su fe fue perfecta, lo que controlaba su vida siendo justo y recto ante los ojos del Señor. Leamos Hebreos 11:6. Y dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensa a los que le buscan. Él recompensa a los que le buscan. Al caminar con Dios, la fe de Enoc hizo que tuviera un acuerdo total con Dios, sin reservas o excusas. La mejor definición de fe la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Donde la palabra sustancia, ¿sí? Certeza, sustancia, y hipostasis significa estar debajo. Un título de propiedad. La fe es el título que el Espíritu Santo pone en nuestras manos para asegurarnos que tenemos la salvación y que somos hijos de Dios. La evidencia es un hecho que prueba de cosas que puedes ver con tus ojos físicos. No puedes ver con tus ojos físicos, sino solo con la fe. Es un misterio cómo estos dos profetas, Enoc y Elías, fueron trasladados al cielo sin morir. Lo que nos da un indicio que apunta claramente a la inmortalidad del alma. Tenemos el ejemplo de Elías, quien todavía estaba vivo después de 800 años de haber sido trasladado durante la transfiguración de Jesucristo. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3. Y por otro lado, para estar en el cielo, habrán ya recibido sus cuerpos glorificados sin pasar por los pasos intermedios de la muerte y de la resurrección, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 4. Así que no es la glorificación de nuestros cuerpos el factor importante, sino es la resurrección que ocurrirá en la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque Dios ha designado a la muerte como la paga del pecado, como dice Romanos capítulo 6, versículo 3. Y nos ha dado, por medio de Cristo, la victoria sobre la muerte, como nos explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 20 al 23, donde Jesucristo es el primer fruto de la resurrección y después de que la deuda antes Dios ha sido pagada, todos los que están en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado podrán resucitar o recibir sus cuerpos glorificados. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 20 y 23 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Por un hombre vino la resurrección de los muertos, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Maravilloso. Y Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 3 dice, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol. En esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mire, Elías que fue llevado vivo al cielo, aparece en la transfiguración donde está el Señor Jesucristo. Nos preguntamos, ¿acaso Enoc y Elías no van a morir? Esto iría en contra de Hebreos capítulo 9, versículo 27 y Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Así que pensamos que el Señor les tiene reservada una última tarea a estos dos profetas al final de los tiempos. ¿Acaso los dos testigos de Apocalipsis 11 sean Enoc y Elías? ¿Acaso a lo mejor? Tenemos la profecía de Malaquías capítulo 4 versículo 5 que nos dice que Dios mandará a Elías antes del día del Señor, lo que nos da el nombre de uno de los testigos. El segundo testigo es todavía un misterio, pero no sería ninguna sorpresa que fuera Enoc porque es consistente con el ministerio de estos dos hombres. Además,
Estos testigos van a morir y serán resucitados, lo que permitiría a Enoc y a Elías morir y ser juzgados, lo que eliminaría cualquiera de las contradicciones de las que acabamos de hablar. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, así como está decretado o establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, versículo 7 y 11 y 12 dice, mientras tanto yo daré poder a mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas, suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. Qué cosa maravillosa, oiga. Y Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Mire, todo lo vamos comprobando con la Biblia, con los versículos bíblicos para que sean las verdades del Señor, ¿no es cierto? Ahora, la historia de Enoc nos deja como lección que el cielo es un lugar real al que él fue trasladado. Así que podemos descartar que es un estado mental o un producto de la imaginación del hombre. La vida de Enoc nos muestra que es posible tener intimidad con Dios, y su mensaje es que nosotros también nos podemos reconciliar con el Dios Todopoderoso. Y por último, las Escrituras a través de Enoc dejan en claro que el poder de Satanás sobre el pueblo de Dios ha sido limitado por Dios desde el principio de los siglos. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Para ir concluyendo este tema, nos gustaría citar al salmista Asaf, que utilizó la misma palabra, lakak, que se encuentra en Dios se llevó a Enoc. Nos describe cómo después de seguir los caminos del Señor, Él nos recibirá en gloria, tal como recibió a Enoc. Entre más caminemos por los senderos que nos acercan a Dios en nuestra vida diaria, más disfrutaremos de su gloria. Entre más le sirvamos, más le agradaremos. Y eso nos traerá bendiciones en nuestra vida y alegría para nuestra alma. Salmos capítulo 73, versículo 24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Qué les parece esta historia bíblica? Que no es un cuento, es una realidad. Caminó con Dios y Dios se lo llevó, ¿sí? Y este es el momento, este es el tiempo para caminar con Dios, ¿sí? Para caminar con Dios. Y el primer paso que debemos hacer, que debe hacer cada persona, es reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entregar su corazón y vida para comenzar a caminar con Dios. La enseñanza de la palabra, el Espíritu Santo y otras cosas de la vida cristiana nos empoderarán para que continuemos ese caminar. Aquí les presentamos la oración de fe y la oración para aceptar a Cristo. Acéptelo de todo corazón y vuélvase un verdadero hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le decimos,
Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es el mejor paso que usted ha dado en su vida. Ahora, para sostenerse en Cristo, venga y medite en esta palabra. Medite en la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque obedecerla. Busque ponerla en práctica, esta palabra. Y después que la ha puesto en práctica, enséñela también a otros. Tenga tiempos de alabanza. Cántele alabanzas porque el Señor se lo merece. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Converse con Él a través de la oración. Sí, eso es caminar con Dios. Y Él le va a responder. Él lo va a responder. Y les contamos que hay espacio para usted y su familia en la iglesia. Venga y juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Fiel. Tu palabra, Señor, que cada día nos está enseñando. Aquí nos enseña que se puede caminar contigo. Aquí nos enseña que si caminamos contigo, pasamos a la vida eterna. Y la vida eterna es el lugar maravilloso que tú has preparado para aquellos que tienen fe, para aquellos que creen, Señor. ¡Wow! ¡Qué maravillosa noticia, mi Dios! Que las personas al escuchar esta palabra en este video se enteren de estas verdades. Se enteren que hay que caminar contigo. Se enteren que si caminamos contigo tendremos vida eterna. Y allá la vida eterna es un lugar donde no hay muerte, no hay llanto, no hay nada de estas cosas tan peligrosas que hay hoy en día en este mundo, Señor. Padre, que el Espíritu Santo haga germinar esta palabra, mientras que muchos la escuchan, Señor, y traiga una cosecha para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo, Señor. Nosotros te damos gracias y alabamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan saber estas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.